Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados participantes de este curso en Derecho Administrativo. Proseguimos en esta ocasión con lo que hace a las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo. Según me han advertido, trataremos de distribuir en 12 sesiones lo que resta, 2 sesiones de 30 a 40 minutos, porque desde luego el material que tenemos es bastante y trataremos de compendiar, desde luego en la medida de lo posible, sin variar los alcances que tiene una exposición y que debe tenerla en lo que hace a la Ley del Procedimiento Administrativo. A este propósito, entonces, vamos a ir directamente a ver el siguiente tema que hace a la validez y eficacia de los actos administrativos, y luego ingresaremos al régimen de nulidades, que es justamente la base, el soporte conceptual sobre el que descansa la materia recursiva. Los actos administrativos, tal como habíamos visto en sesiones anteriores, no son sino una manifestación unilateral de la voluntad, pero que tiene como su nota más importante en lo que hace a la caracterización de los mismos, la impactación patrimonial. No olvidemos que se exige siempre de un acto administrativo que sea particularizado, que tenga poco menos que nombre y apellido. Bueno, pues en tratándose de actos administrativos en los que concurren estos requisitos ya señalados, el artículo 32 establece que los actos de la administración se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación. Es decir, la publicación o la notificación condiciona justamente esa producción de efectos, esa impactación patrimonial, que eventualmente puede abrir desde luego la vía impugnativa. En cambio, la eficacia del acto queda condicionada, ¿no?, a lo que disponga el mismo acto administrativo. Un ejemplo nos puede ilustrar sobre todo esto que acabamos de señalar. Supongamos que se ha redactado un acto administrativo cumpliendo con todos los requisitos que en la ley se señala. Lo dicta la autoridad competente, el acto está correctamente causado, el objeto es cierto, es lícito, es materialmente posible, el procedimiento, tanto en lo que hace a su contenido esencial como sustancial, o los procedimientos aplicables se han observado escrupulosamente, la fundamentación no ha ingresado en transcripción de citas abstractas, sino que es concreta, es amplia, y finalmente la finalidad resalta nítidamente del mismo. Si ese acto administrativo así redactado está en el cajón de la autoridad y no ha sido notificado, entonces no produce efectos. En cambio, si supongamos en ese acto administrativo, una vez notificado, se señalara en alguno de sus resuelves que se impondrá una multa cuando se incumpla con la disposición contenida en el resuelve primero, que se dispone la demolición de ese inmueble que amenaza ruina, y que en caso contrario se aplicará esa multa, reitero, ¿no?, por cada día de retraso, fijándose en un monto de 1.000 bolivianos, supongamos. Entonces, la eficacia de esa multa, de esa sanción, está suspendida, está condicionada justamente a la llegada de ese evento o de ese plazo. Si en 30 días no se ha demolido el inmueble, entonces comenzarán a aplicarse las multas. Consiguientemente, la eficacia, ¿no?, está directamente relacionada con el contenido. Las disposiciones que a continuación tenemos son disposiciones de carácter instrumental. El artículo 33, cómo opera la notificación, y el 34, la publicación. En lo que hace a la publicación, vale la pena reiterar lo que ya se anticipó en jornadas anteriores. Es innegable que en sede administrativa siempre va a aparecer un número de terceros, en algunos casos indeterminado y muy numeroso. Entonces, cada vez que nosotros tengamos incluso hasta la sospecha, o creamos que ha de tener una afectación a un número indeterminado de terceros, iremos a su publicación. Bien,
Con esto quedan entonces sentadas las bases para hacer la referencia al régimen de nulidades en materia administrativa. Este régimen es bastante simple y en rigor basta con conocer cuáles son los elementos esenciales del acto administrativo, que en el nuevo Código Procesal Administrativo se denominará los requisitos del acto administrativo, para que nosotros, ¿no?, a partir de ellos, podamos establecer el régimen señalando que la carencia o la incorrecta formulación o establecimiento de tales requisitos acarrea la nulidad del acto administrativo. Recordemos entonces cuáles son los elementos. Son competencia, causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad. Una fórmula mnemotécnica que yo suelo emplear en clases es justamente la de C2, letra C, 2, para decir que hay dos elementos que comienzan con la letra C, O, P, O de objeto, P de procedimiento, y F2, que hay otros dos elementos, los dos últimos que comienzan con la letra F. Entonces tenemos competencia, causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad. Si alguno de estos 6 no estuviese o estuviese incorrecta o de manera inconforme a derecho desarrollado o recogido en la emisión del acto administrativo, entonces el acto está viciado, es nulo. Y este es justamente el fundamento, el sustento de toda la vía recursiva. El acto administrativo se impugna porque está nulo, porque está viciado. Está, por supuesto, descontado que a tiempo de presentarse el recurso o en la relación de agravios que tiene el mismo, se haga una exposición, incluso detallada, sobre el alcance de los perjuicios que ese acto está irrogando. Pero lo que es insoslayable es que se tenga que hacer hincapié en que ese acto administrativo es inconforme a derecho porque la concurrencia de estos elementos causales o está ausente, ¿no?, o en su caso no está conforme a derecho, lo cual acarrea vicios en el acto administrativo y consiguientemente desvirtúan la presunción de legitimidad e inclusive de constitucionalidad, y por lo mismo debe operar o debe disponerse la revocatoria de dicho acto, sea en sede revocatoria, sea en sede jerárquico, sea en sede inicial, en la primera instancia, ante el órgano que dictó el mismo órgano, para que este mismo, reconociendo que el acto es inválido, ¿no?, lo revoque, o el jerarca, en la revisión que hace de lo obrado por el inferior, disponga justamente la modificación o la revocación de ese acto. Entonces, el régimen de nulidades es bastante simple y es sencillo. En ese entendido, veamos el artículo 35. Dice, son nulos, la expresión de pleno derecho debería ser alejada de nuestra terminología porque corresponde a una denominación antigua, anacrónica, que ya no debiera tener cabida entre nuestros conceptos en la terminología que nosotros empleamos. En los casos siguientes, y recordemos ahora cada uno de sus elementos. A ver, el primero, competencia. Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia, sea por razón de la materia, lo dictó el ministro de Educación cuando correspondía que lo dicte el ministro de Salud. Entonces, por razón de materia o del territorio, lo emitió el gobernador de La Paz y no el gobernador de Cochabamba como correspondía, territorio. Entonces, competencia. El segundo de los elementos, causa, lo dejaremos aparte, por un momento, momentánea, provisionalmente. El tercero de los elementos, o objeto, dice aquí, los que carezcan de objeto. Carecer de objeto es lo mismo que carecer de certidumbre en el objeto. Ya sabemos que el objeto está constituido por los resuelves, la parte resolutiva del acto administrativo, especialmente los que vienen bajo formato de resolución administrativa, nos señalan cuál es el alcance de ese objeto. Si no hay certidumbre, si hay equívocos, si su formulación es ambigua, es vaga, es contradictoria, entonces es lo mismo que decir que se carece de objeto. O si siendo clara
la parte dispositiva, la parte resolutiva, ¿no? Se instruye algo que sea ilícito. Por ejemplo, se impone una sanción de pérdida de libertad, o en su caso, no se instruye la importación, dimos ese ejemplo, de algo que está prohibido, ¿no? Entonces, el objeto es ilícito y consiguientemente, ¿no? El acto está viciado. O su cumplimiento es imposible. Se ha dispuesto, dábamos un ejemplo en una sesión anterior, de la demolición de un inmueble de 4 pisos en 24 horas. Eso es materialmente imposible. Entonces, hace a la nulidad del acto justamente un objeto que tenga estas características. El tercer elemento, procedimiento. Dice aquí el C, los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, es decir, que no se hubiesen respetado los procedimientos esenciales, que están muy íntimamente relacionados con las garantías constitucionales, los procedimientos sustanciales, que son los que establecen nuestras normas, o aquellos que eventualmente pudiesen resultar aplicables. Entonces, si se ha prescindido de ese procedimiento, el acto igualmente es nulo. El quinto elemento es el fundamento y el sexto es la finalidad. Pero a ver, prestemos atención, tanto a causa, que dijimos, la dejamos ahí pendiente y que ahora entramos a considerar, no olvidemos que la causa, la revisión de los antecedentes, tanto de hecho como de derecho, tiene que ser necesaria, no se puede dictar cualquier decisión del poder público y en sede administrativa. Obviamente eso no podría ocurrir si no es vulnerando la Constitución, no se podría, por ejemplo, imponer una sanción si no hay un procesamiento previo, si no hay una tarea de cognición, si no se recogen elementos de la realidad social y o material, si no hay actuaciones de derecho que en el curso de las primeras actuaciones actuados del expediente no se hubiesen recogido expresamente. Entonces, no hay antecedentes de hecho y de derecho y consiguientemente, ¿no? Si se ha dictado una decisión de carácter sancionatorio, la misma ha inobservado procedimientos y desde luego que la causa no está presente. Lo mismo, toda decisión del poder público debe ser siempre fundamentada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo ha establecido, ¿no? La fundamentación es inherente a la validez del acto, hacia la legitimidad del mismo. Si no hay fundamentación y o motivación suficiente, el acto deviene entonces en inválido, está viciado. Y lo mismo si la finalidad no resalta, si inclusive no hemos tomado la previsión de hacer justamente notoria la intención que anima al ente que ejerce función administrativa cuando en algún considerando, que sería eso siempre lo deseable, se ha resumido el razonamiento, la ratio decidendi, y de allí se desprende que se ha actuado conforme a las previsiones de la Constitución, leyes y reglamentos. Entonces, causa, fundamento, finalidad ya vienen contenidas en la Constitución. De allí que el inciso D dice los que sean contrarios a la Constitución política del Estado, es decir, ¿no? Vulneren la Constitución porque no hay causa, porque se carece de fundamento, o el fundamento se reduce simplemente a transcripciones en abstracto de la ley, lo que ya hemos dicho que no puede ocurrir, o la finalidad es, no resalta nítidamente y resulta más bien contraria a lo que la Constitución, leyes y reglamentos previenen. Entonces son contrarios a la Constitución política del Estado. El legislador, ya en el punto E, ¿no? Ha abierto la posibilidad que otras causales de nulidad puedan ser las que tengan o las que vengan a ingresar. Por eso dice cualquier otro establecido expresamente por ley. Ahora bien, decíamos que el estudio de la validación, la legitimidad del acto, esto es, el estudio de las causales que hacen a la nulidad, aquello que vicia al acto administrativo, es justamente la base y el sustento de todo recurso administrativo. Por eso este parágrafo segundo dice, las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos. La formulación quizás no es lo suficientemente clara. Pudo haberse dicho o debió haberse señalado
que la invocación de las nulidades es la base, es el sustrato, es el sustento, ¿no?, en que justamente se fundan los recursos administrativos. Lamentablemente en nuestro medio, hay que reconocerlo, no hacemos así, o nuestros abogados no lo saben, no lo conocen, y menos puede esperarse de los administrados, ¿no? Un recurso administrativo debiera acusar justamente el vicio del acto administrativo porque hay carencia o hay inconformidad, o los elementos, o alguno de los elementos está distorsionado o no está presente en ese acto administrativo, y ese es justamente el sustrato jurídico del recurso, más allá, por supuesto, de lo deseables que puedan ser los agravios que refieren el perjuicio que se está sufriendo, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, conociendo los elementos esenciales del acto, conocemos el régimen de nulidad. Pero no olvidemos que nuestro sistema jurídico no solamente recoge un régimen de nulidades, sino también un régimen de anulabilidades. Es decir, ¿no?, que además de la nulidad, ¿no?, las otras infracciones que tienen una trascendencia inclusive menor, son también causa para la invalidación del acto. Y en sede administrativa, ello implica la anulabilidad del acto. No la nulidad, sino la anulabilidad. Por eso el parágrafo primero del 36 dice: serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier otra infracción distinta de aquellas que hemos señalado. Causa, competencia, causa, objeto, procedimiento, fundamento o finalidad. Entonces, cualquier otra infracción que no sea alguna de estas, entonces es motivo o podrá ser motivo de anulabilidad. Serán anulables. Ahora, el defecto de forma, dice, solo determinará la anulabilidad cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. Ejemplo, cuando no contenga la parte resolutiva. Ese es un requisito formal indispensable del acto administrativo. Se notificó sin la parte resolutiva, o esta es ilegible. Entonces, esa ausencia de un requisito formal indispensable no permite la comunicación del alcance del acto administrativo, o dé lugar a la indefensión de los interesados, o la fotocopia o la copia de ese acto administrativo, ¿no? Es imposible de leer porque hay varios sectores o trechos, especialmente en la parte resolutiva, insisto, que no permiten advertir, columbrar cuál es el alcance de la decisión que se ha tomado. Entonces, esto da lugar indefensión a los interesados. De otro lado, si se han realizado actuaciones fuera de las horas, días y horas hábiles, ello también podría ser motivo de anulabilidad, pero siempre y cuando no imponga la naturaleza de esas actuaciones. Estoy viendo el parágrafo tercero del 36. Ejemplo, se dispuso una inspección y la inspección se está realizando en horario nocturno. Lógicamente, no la apreciación material de las cosas que son objeto de la inspección no queda muy limitada, sino está definitivamente frustrada por la falta de visibilidad que opera a horas de la noche. Ahora, estas anulabilidades, como dice el cuarto, solo podrán invocarse por vía de recurso administrativo, el recurso, ¿no?, demandando la anulabilidad del acto. Lo interesante del caso, y que esto ha traído consecuencias en la redacción del nuevo Código Procesal Administrativo, es que, en rigor, la anulabilidad del acto no se tramita. Es muy poco frecuente que nosotros veamos en la práctica recursos pidiendo la anulabilidad o se declare la anulabilidad del acto, porque cuando hay anulabilidad, entonces la autoridad tiene a su favor, y lo tenemos ahí en el artículo 37, inmediatamente la posibilidad de convalidar o sanear el acto y hacerlo de manera inmediata. Ejemplo, ¿no? Si la resolución administrativa, el acto administrativo bajo formato de resolución administrativa es ilegible, la autoridad podrá disponer inmediatamente, ¿no?, una nueva notificación. Entonces opera el saneamiento, ¿no? O si hay algún error, ¿no?, material que afecta a lo sustancial, entonces, ¿no?, la rectificación de ese acto anulable.
Fíjense ustedes en el parágrafo tercero. Este es un caso extraordinario en que inclusive, ¿no?, una cuestión que emerja a consecuencia de la incompetencia, estamos afectando el primero de los elementos esenciales, inclusive si hay incompetencia jerárquica, la infracción consiste en incompetencia jerárquica, puede operar con validación. Esta es una excepción a la regla, que la competencia acarrea la nulidad. Entonces, la regla es acarrea nulidad, salvo que, ¿no?, si hubiese incompetencia y el órgano competente procede a convalidar el acto. Ejemplo, el director jurídico prescindió de los servicios, ¿no?, de uno de los servidores públicos, no lo puede hacer, o el director administrativo, lo tiene que hacer la máxima autoridad ejecutiva. Pero si la máxima autoridad ejecutiva en un segundo momento convalida esa decisión, entonces ese acto queda convalidado y surtirá efectos. No será entonces objeto, o si es objeto de impugnación, la impugnación no ha de prosperar porque ha operado la convalidación del acto. Entonces, parágrafo cuarto, si la infracción consistiese en la falta de alguna autorización, ¿no?, en actos administrativos complejos, cuando deben concurrir dos o más órganos y uno de ellos debe proveer a la autorización. Si uno solo de ellos ha emitido la autorización, entonces el acto queda convalidado si el que debía proveer esa autorización lo hace posteriormente. Un ejemplo práctico, por ejemplo, en sede regulatoria, la autorización para la operación del servicio público de transporte aéreo de pasajeros y carga requiere no solamente una resolución del órgano regulatorio, que es la ATT, sino también la autorización o el visto bueno del Ministerio de Obras. Entonces ahí tenemos un acto administrativo complejo. La ATT emitió la resolución administrativa, pero ese acto es anulable porque puede ser convalidado por el Ministerio de Obras que diga efectivamente se requiere la autorización y ahora aquí se provee la misma. Finalmente, en el parágrafo segundo, dice, la autoridad administrativa deberá observar los límites y modalidades para la nulidad y también y especialmente para la anulabilidad. En el reglamento a la ley del procedimiento administrativo se siente una regla general que es de discutible aplicación y se dice que los actos, ¿no?, son nulos y esa nulidad se retrotrae, si son nulos, esa nulidad se retrotrae al momento de la emisión. En cambio, la anulabilidad se establece desde el momento en que se reconoce que el acto es anulable hacia el futuro. Pero ello no siempre es posible, porque en el interín los terceros, cuando no los terceros en sede administrativa, pueden estar presentes en tal número que aplicar, ¿no?, un régimen de nulificación tan estricto como el que acabamos de señalar, ¿no?, pudiera acarrear otros perjuicios que alcanzan a terceros y que eventualmente podrían paralizar la función administrativa. Entonces, ese es un tema inclusive propio para una maestría en Derecho Administrativo. La buena noticia en este caso está en que en el Código Procesal Administrativo se ha suprimido lisa y llanamente el régimen de nulidades, simplemente se va a la convalidación y saneamiento o rectificación de errores sin necesidad de presentar un recurso administrativo en ese sentido. ¿Qué pasa si se ha declarado la nulidad o anulabilidad? La regla la tenemos inclusive desde las que se han establecido a propósito de la vigencia de las cláusulas en los contratos. Dice, la nulidad o anulabilidad de una parte del acto administrativo, leo el parágrafo 2, no implicará la de las demás partes del mismo acto. Si uno de los resuelves quedó nulo o es anulable, eso no implica automáticamente que los resuelves 1 y 2, y el 3, el que es objetado, no tengan plena validez. Ahora, la nulidad, parágrafo primero, estoy yendo de lo más fácil a lo más difícil de entender, o anulabilidad de un acto administrativo, no implica la nulidad o anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento. Supongamos que en sede revocatoria se ha dictado un acto administrativo
que confirma el acto administrativo originalmente dictado, ¿no? Entonces, no implica esto la nulidad de otros actos administrativos que vengan a dictarse posteriormente, salvo, dice, que sean correlacionados, que estén directamente vinculados. Entonces, mantienen subsistencia siempre que sean independientes unos de otros del contenido. Entonces, en materia de nulidades hay que revisar los contenidos del acto administrativo, si hay interdependencia entre ellos y el segundo es declarado nulo, entonces eso acarrea la nulidad, ¿no?, del que le precedió y también a la inversa. Esto en lo que hace al régimen de nulidades y que desde luego vamos a tener que volver sobre el mismo cuando veamos el régimen recursivo a partir de los artículos 54 o 55 y siguientes. Veamos cómo se inicia, entre tanto lleguemos a esta parte, el procedimiento. ¿Cómo se inicia el procedimiento? De oficio o a solicitud de persona interesada. De oficio, cuando así lo decida el órgano competente. Generalmente esto ocurre cuando hay un informe técnico, ¿no?, que advierte, que alerta al órgano sobre especialmente algún hecho, alguna partícula, algún elemento de esa realidad social y o material que eventualmente está arriesgando la función administrativa y es preciso un pronunciamiento para iniciarse o para decidirse algo. Entonces se iniciará el procedimiento, por ejemplo, hay un inmueble que está en estado ruinoso, el informe técnico anticipa a la autoridad que siendo así se debe iniciar el procedimiento administrativo que tendrá que culminar con la orden de demolición del inmueble que amenaza de ruina y que amenaza un siniestro a los transeúntes. Esta decisión puede adoptarse por propia iniciativa del órgano o a petición de otros órganos, o incluso motivada por denuncia de terceros, ¿no? Puede ser incluso una otra autoridad superior la que sugiera, digamos el presidente que le sugiere a algún ministro que haga tal o cual actuación que inicie el procedimiento. En cambio, si son los interesados, aquellos que tienen legitimación procesal para el procedimiento, entonces en el 41, que tiene un carácter más bien instrumental, nos señala cuál es el contenido de la solicitud de iniciación del procedimiento. Y hemos visto que en el artículo 42 opera la calificación del procedimiento, la dirección procesal, que está atribuida, por supuesto, al órgano que ejerce función administrativa. La subsanación de defectos, lo mismo vimos cuando estudiamos el principio del informalismo. La acumulación. Esto es interesante de notar y es una de las características de los procedimientos administrativos. No es necesario que para que un trámite administrativo pueda ser resuelto al mismo tiempo que el otro, haya identidad procesal. La identidad procesal está señalada en la legislación procesal civil a propósito de asuntos que versen justamente sobre cuestiones civiles, en que se exige que haya una triple identidad, que sean los mismos sujetos, identidad en el elemento subjetivo, identidad en el objeto, ¿no? Es decir, que versen sobre el mismo contenido material, e identidad en la causa petendi, en la causa de pedir, no es solamente la causa, en la causa petendi. Entonces, esta es exigencia en sede judicial, pero en sede administrativa no es necesario que sea así, basta con que sean, ¿no?, procedimientos que tienen una similitud, que hay un sustrato razonablemente común. Hay la aplicación del principio de razonabilidad para que la autoridad, en aplicación del principio de economía procesal, concentrando sus actuaciones, disponga lo que tenga que disponer, no en una sola emisión. La tramitación del procedimiento, ¿no?, supone, lo vimos ya en lo que hace a la impulsión procesal, se impulsa de oficio en todas sus etapas, ¿no?, pero siempre y cuando concurra el interés de la colectividad o el compromiso e interés social. Y en cualquier momento, los interesados pueden formular argumentaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba, no solamente durante la estación probatoria, sino incluso fuera de ella. Esto en aplicación del principio de verdad material. En lo que se refiere a la prueba,
¿no? Los medios son aquellos que sean admisibles en derecho. En el reglamento se establece, no obstante, que la confesión provocada no es un medio aceptable en derecho. Ese es un tema para discurrir en una monografía y eventualmente en una tesis de maestría se podría señalar cuáles son exactamente los medios de prueba a los que se puede recurrir o sobre los que tendrá que valorarse la pertinencia y el soporte fáctico que se haga a la invocación de derechos subjetivos, reales o personales y o intereses legítimos. Finalmente, la autoridad puede rechazar las pruebas que sean manifiestamente contrarias, improcedentes o innecesarias, y la valoración es siempre de acuerdo a la sana crítica. Lo de la sana crítica, ya sabemos, es un sistema intermedio entre el sistema de tasación legal que teníamos en el derecho castellano, en el derecho antiguo, donde la ley establecía cuánto de valor había que atribuir a determinados medios de prueba. Entonces las atestaciones de dos personas valían más que la de una, la del hombre se prefería a la de la mujer, la del hombre de fortuna a la del menesteroso, la del hombre mayor a la del joven, ¿no? Entonces han quedado algunos resabios. Por ejemplo, las certificaciones públicas hacen, como decimos en el lenguaje común, plena prueba. Pero de otro lado, teníamos también a principios del siglo pasado, ¿no? Hubo una tendencia que resultó desechada luego del experimento que tuvimos con los regímenes totalitarios que precedieron a las guerras mundiales, ¿no? De la aplicación del sistema de la libre apreciación de la prueba. Es decir, el juez podía valorar como él estimara conveniente. Entonces, ni lo uno ni lo otro, ni una tasación excesiva de la prueba, ni tampoco, desde luego, una valoración no únicamente a cargo del juez, el sistema de la sana crítica. Eso en lo que hace a la prueba, además que después de todo término probatorio y siempre que sea posible y siempre que lo pidan en rigor, los administrados se podrán presentar a alegatos. En la tercera y última parte, o en la siguiente exposición, porque se nos ha instruido que más allá de 30 o 35 minutos no duren nuestras exposiciones, veremos la forma de determinación del procedimiento y el régimen impugnativo. Entre tanto, reciban ustedes el saludo de parte de su facilitador, deseándoles buenos días, buenas tardes o buenas